A continuación, se explicará la corrosión por picaduras, de acuerdo a la investigación realizada por Gerardo Martín Arriaga Ayala, 19-120-929, Paola Lili Encarnación Salvador, 19-120-943 y Alexa Osorio López, 19-120-969. Para una mejor comprensión del tema es necesario familiarizarnos con la definición de corrosión. La corrosión se define como el deterioro de los materiales originado por una reacción con las condiciones del medio en la que estos se encuentran aplicados. Los factores o causantes de la corrosión van desde la humedad, los cambios de temperatura o estar en contacto con algún producto químico. La corrosión causa destrucción que no siempre es visible, de forma lenta y progresiva por una acción electroquímica que puede o no presentar una fuerza electromotriz exterior aplicada. Puede ser por acción química o bioquímica. El motivo por el cual se produce la corrosión es porque todo material modificado tiende a volver a su estado original. El fenómeno corrosivo ocurre en muchas y muy variadas formas, pero Catarina Hernández lo divide en tres factores. El primero es la naturaleza de la sustancia corrosiva. Después está el mecanismo de corrosión y finalmente se revisa la apariencia del metal. Ahora que conocemos mejor lo que es la corrosión, hay que definir conceptos fundamentales que se verán dentro del tema para una mejor comprensión. Al hablar de picadura en los metales, se hace referencia a una forma de ataque corrosivo localizado que produce pequeños agujeros. Puede llegar a perforar el metal si la picadura es demasiado grande, aunque esta eventualidad podría tomar meses o años, según la UVP, ya que requiere un periodo de iniciación antes de desarrollarse con gravedad. Dentro de una célula electrolítica existe un ánodo y un cátodo. El ánodo es el electrodo positivo mientras que el cátodo es el negativo. Es importante saber que la electroquímica es la ciencia que estudia el intercambio de energía química y eléctrica que se produce en una reacción óxido-reducción. Gracias al modelo de potenciales electroquímicos que presenta la Facultad de Química de la UNAM, podemos saber que se trata del número de moles en especie presentes en una fase reaccionante, incluyendo el efecto de un campo eléctrico que produce una migración iónica. También debemos conocer lo que es la electrodeposición. Es el método de cubrir objetos con una película fina de otro metal. Es un fenómeno con principio en la electrólisis e implica la reducción de un compuesto metálico disuelto en agua y una deposición del metal resultante sobre la superficie conductora. Asegura Felipe Díaz del Castillo que se trata probablemente de la técnica más compleja conocida. Bien, ya que hemos hablado de una reacción óxido-reducción, debemos recordar que la oxidación es la pérdida de electrones en una reacción química, mientras que la reducción es lo contrario, la ganancia de electrones. También debemos tener presente que un inhibidor, hablando en su definición química y de acuerdo a Juan Ramis, neutraliza todos los radicales libres, tanto si proceden del iniciador, de los centros activos de las cadenas o de un monómero. También hay que considerar que el factor de picadura es la relación entre la profundidad medida de las picaduras y el espesor promedio perdido por corrosión generalizada. Este último se determina por la pérdida de peso que experimenta. Finalmente hay que tener en cuenta que la pasivación se busca la pérdida de reactividad y lesiones bajo determinados medios. Aquí se forma una capa pasiva, que se trata de una película de óxido complejo que se forma espontáneamente según Roger Crooks. La corrosión por picadura es un ataque corrosivo localizado que produce cavidades, hoyos o picaduras principalmente sobre la superficie de un metal. Estas picaduras penetran desde la superficie horizontal hacia el interior en dirección casi perpendicular, siendo causa de ello la gravedad. La corrosión transcurre dentro de la picadura con la reducción complementaria en la superficie. En ocasiones, las
Corrosiones por picadura son difíciles de detectar debido a que las más pequeñas pueden estar recubiertas por los productos de corrosión. Por ello, con frecuencia llegan a producir fallas repentinas e inesperadas. Este tipo de corrosión constituye un tipo de daño especialmente grave a causa de la rapidez con la que puede llegar a provocar la perforación de la sección metálica afectada. En esta imagen podemos observar picaduras profundas a causa de la corrosión. La tendencia a la corrosión por picadura varía con tres factores. El primero es el material, por ejemplo, el titanio y el hastelloy son más resistentes a la corrosión por picadura que los aceros inoxidables. El segundo sería la deformación en frío. La tendencia a este tipo de corrosión aumenta con el trabajo en frío en algunos medios corrosivos. Finalmente, el acabado superficial. Si la superficie del material presenta defectos, sean mecánicos o residuales, es más probable que se inicien las picaduras. Además, la corrosión por picadura se presenta en los metales y aleaciones más comúnmente utilizados. Dependiendo de las condiciones del ambiente y el tipo de material, se hará la picadura de manera diferente. Condiciones donde se produce la corrosión por picadura. La corrosión por picadura tiende a ocurrir cuando el metal se pone en contacto con algún medio acuoso, ya sea agua de mar, con la lluvia o la humedad. Para que la picadura se produzca sobre la superficie de un metal, se requieren de ciertos aspectos, los cuales son los siguientes. Número 1. Deben estar presentes en el medio iones agresivos, tales como los cloruros o los bromuros. Además, deben encontrarse en concentraciones superiores. Número 2. El potencial electroquímico debe ser superior a un cierto valor, y este va a depender mucho del tipo de metal y de los iones agresivos que se encuentren presentes. Y número 3, se requiere de tiempo para que la inducción y el crecimiento de la picadura se produzca. En la imagen que se encuentra en la parte derecha, podemos observar muestras de picaduras producidas en pruebas de laboratorio. Estas se dieron sobre la superficie de un acero inoxidable. Mientras que en la parte inferior tenemos una imagen que nos muestra un análisis de microscopía electrónica de barrido que analiza la morfología y la composición química de los restos de corrosión de la picadura. Como resultado, nos arroja que el cloruro se encuentra en mayor proporción, lo cual quiere decir que es uno de los tantos iones agresivos que produce este tipo de picadura. Proceso de formación y crecimiento de la picadura. Podemos dividir el proceso de la corrosión por picadura en dos etapas. Primero, tenemos el periodo de incubación o nucleación y luego el crecimiento o propagación. El periodo de incubación es aquel donde se produce la picadura. Puede tener duraciones de meses o incluso años. Las picaduras son tan pequeñas que son difíciles de detectar a simple vista. Aquí tenemos un ejemplo de el acero 316, el cual presenta picaduras sobre su superficie de aproximadamente 400 a 500 micrómetros. El origen de la corrosión por picadura se puede dar a causa de varias condiciones. Por ejemplo, tenemos por la presencia de defectos en la superficie que se provocan por vacancias, dislocaciones, grietas y poros. Por lo tanto, existe una zona en la cual el oxígeno llega en menor cantidad por falta de aireación. Es allí donde se producen las cavidades. Luego tenemos también cuando existen distintas fases en el material o impurezas. Puede que exista un potencial electroquímico en varias zonas, por lo tanto, existen zonas más activas que pueden provocar la corrosión. Finalmente, tenemos la rotura de la capa pasiva. Bien sabemos que ciertos metales como los aceros inoxidables, el aluminio, el níquel, entre otros, se encuentran recubiertos por una monocapa pasiva de oxígeno que cubre la superficie del material. Ante la presencia de aniones agresivos tales como decíamos el cloruro o el bromuro, estos pueden penetrar la capa y con ello dar la rotura de la misma. A su vez, se produce entonces una cavidad. Y luego tenemos el crecimiento, en donde se produce la corrosión. Esta alcanza velocidades muy elevadas de hasta 1 milímetro por año. Imaginen que tenemos algún metal ferroso. En este caso, tenemos al acero inoxidable en un ambiente de agua de mar aireada. Se ha producido una cavidad y por lo tanto dentro de ella tenemos una región en la cual el oxígeno se encuentra en menor cantidad.
lo que es la zona anódica. En ella hay un comportamiento anódico, por lo tanto se da la reacción de oxidación, produciendo en este caso electrones. Estos mismos electrones se trasladan a la superficie del metal, también llamada zona catódica. Entonces, el agua, la presencia de oxígeno, más los electrones que se produjeron en la reacción anódica, llevan a cabo la reacción catódica o también llamada reacción de reducción. La reacción catódica da como resultado la producción de hidróxidos. Estos elevan el pH y forman una capa que aísla la picadura del exterior. Sin embargo, al ocurrir este aislamiento, la zona anódica sigue reaccionando y produciendo iones metálicos ante la falta de oxígeno. La concentración de iones metálicos aumenta y por lo mismo atraen a los iones cloruros para mantener un equilibrio. Y, ante la presencia de humedad por el ambiente acuoso, las moléculas de agua reaccionan con el cloruro metálico. El resultado es la liberación de ácido clorhídrico. Este aumenta la velocidad de la corrosión y vuelve el proceso autocatalítico. Métodos para evitar o disminuir la corrosión. La medida ideal sería el no usar materiales propensos a generar corrosión por picaduras, además del uso de materiales con la mejor resistencia a la corrosión. Otra opción para contrarrestar la posibilidad de este fenómeno es el tener una superficie homogénea y limpia, ya que una superficie que cuente con defectos o rugosidad tiende a ser susceptible a desarrollar este tipo de corrosión. La siguiente medida es el recubrimiento dieléctrico del material, el cual puede realizarse de diversas formas según las características de los materiales. El primer tipo de recubrimientos dieléctricos a mencionar son los recubrimientos no metálicos, los cuales son aisladores de las partes anódicas y catódicas, que además impiden el contacto directo con el oxígeno y el vapor de agua, los cuales son contribuidores al desarrollo de corrosión y oxidación. Un ejemplo de este caso son las pinturas. El segundo por mencionar es el recubrimiento de materiales plásticos. Se basa en el uso de esmalte vítreo que tiene resistencia al calor y ácido. Un ejemplo claro de este caso son algunos instrumentos de cocina como lo son sartenes. En siguiente lugar son los recubrimientos metálicos, los cuales se realizan mediante la electrodeposición, que es un proceso de recubrimiento que utiliza cargas eléctricas y realiza un baño químico. Un ejemplo claro es el cromado. Procediendo al siguiente tipo, que es la inmersión por metales fundidos. Consiste en sumergir el material que se desea recubrir en un metal fundido. Un ejemplo de esto es el galvanizado, que tiene como base el uso de zinc. Por último está la reducción química. Es el proceso por el cual se modifica la superficie del metal mediante la transferencia de electrones. Un ejemplo es el recubrimiento de fosfato. En la industria de producción se utiliza demasiado el recubrimiento de la maquinaria que permite el alargamiento de la vida útil de las máquinas al combatir a la corrosión. El recubrimiento debe de actuar como impermeabilizante, resistir cargas o fuerzas sobre el cuerpo a proteger, y debe de alcanzar una buena adherencia. Se dice que hay 3 métodos de medición y análisis de las picaduras por corrosión según los factores presentados en estas, los cuales son: número 1, el tamaño medio de picadura, el cual evalúa el tamaño medio de las picaduras de acuerdo al diámetro y lo analiza como vaya evolucionando. Número 2, la cantidad de picaduras, la cual consiste en anotar el número de picaduras presentadas por unidad de superficie siguiendo este fenómeno durante un periodo hasta obtener una tasa de aparición de picaduras. Número 3, la profundidad de las picaduras, que trama la destrucción parcial de la superficie para lograr medir la profundidad de la picadura tomada como prueba. De acuerdo a un trabajo de investigación enfocado en el estudio de la corrosión por picaduras en la aleación comercial de aluminio, CVG ALCASA AA 3003, en medio ambiente salino, se elaboraron pruebas de corrosión en las que se aceleró este procedimiento en dicho material mediante el uso de una cámara de niebla salina. Se expresa que el aumento de manganeso en solución sólida da como resultado la disminución de corrosión, dando lugar a la importancia de la relación manganeso-hierro, ya que indica el por qué es muy susceptible este aluminio a una corrosión por picaduras ante un ambiente salino. Esta imagen por MEP muestra corrosión por picaduras en el aluminio analizado al haber estado 114 horas sujeto a un entorno salino, siendo el entorno de las partículas intermetálicas en donde se concentra la corrosión. Los espacios huecos que se pueden apreciar
son las marcas típicas de esta corrosión, que significan el daño sufrido en la unión entre las partículas intermetálicas y la base de aluminio. El análisis del caso presentado dio como conclusión que la corrosión por picaduras en un ambiente salino y utilizando la aleación comercial de aluminio CVG AL CASA AA 3003 como material se relaciona con las partículas intermetálicas de segunda fase del material. A su vez, que una partícula de material actúa como cátodo, mientras que la otra partícula se comporta como cátodo inerte. Se encontró una conexión entre la relación manganeso y hierro y la capacidad de los intermetálicos para ocasionar ciertas reacciones químicas. Llegando a la conclusión del tema en general, la corrosión por picaduras puede ocasionar daños graves. No es fácil poder detectar las picaduras. Existen distintas maneras de evitar o disminuir este tipo de corrosión. Es necesario evaluar el material para optar por el mejor método, así como el tratar de seguir las recomendaciones que puedan ser útiles para tratar de mantener el material en óptimas condiciones por el mayor periodo posible. Las picaduras se pueden desarrollar de distinto tamaño y requerir mayor o menor tiempo. Esto dependerá del entorno en que se desarrollen. A continuación, se presentan las referencias utilizadas para la elaboración de esta investigación.